Especialista universitario y especialista profesional en comercio electrónico son dos de los títulos propios que oferta el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia. Dos cursos muy prácticos y cuyo objetivo es el mismo: abordar todo el proceso necesario para la creación de un negocio online. Tanto el título de especialista universitario como el de especialista profesional en comercio electrónico se imparten vía Internet. Sobre estos cursos nos dará más detalles su director y responsable, el profesor Julio Miró. Julio, hablamos de dos títulos de especialista, en comercio electrónico, pero uno es título de especialista universitario, el otro título de especialista universitario profesional. Universitario y profesional, ¿en qué radica la diferencia entre estos dos títulos? Exacto, los dos títulos tienen el mismo objetivo, que es de alguna forma abordar el proceso de creación de una empresa, desde la idea original hasta la tienda o comercio electrónico situado en un proveedor de Internet y, por supuesto, con todas las tareas de posicionamiento hechas. Dicho esto, los dos títulos tienen diferentes extensiones en cuanto a número de créditos y perfil de entrada. Entonces, el objetivo y contenidos van a ser muy similares. El profesional es más largo, con lo cual está tratado más detalladamente que el universitario. O sea, entonces, si el profesional es más largo, a ver, ¿de cuántos créditos hablamos cuando nos referimos al título de especialista universitario? El especialista universitario tiene un total de 30 créditos ECTS, equivalentes a unas 750 horas de trabajo por parte del alumno. ¿Y el profesional, que es el más largo? Sería 40 créditos ECTS, equivalentes a unas 1000 horas de trabajo por parte del alumno. O sea que esto, pero todo vía online. Todo vía online, sí. ¿Pero a quién va dirigido? Porque también es cierto que ahora la gente que, pues, aquella gente afortunada que tenemos trabajo, pues la verdad que los cursos vía online también nos permiten a lo mejor amoldarnos, o que el curso se amolde a nuestro horario y no al revés. Exacto, esa es una de las razones de hacerlo online, el poder llegar al máximo número de personas y amoldarse el horario que tienen, ¿vale? El curso o los títulos van dirigidos, por ejemplo, a emprendedores que quieran iniciarse en Internet o montar un negocio en Internet, también a empresarios, comerciantes, profesionales que tengan un negocio físico y quieran trasladarse al mundo online, o bien que tengan ya su tienda montada, pero no tengan de alguna forma o no cumplan los requisitos, los objetivos que se habían planteado. Es decir, la tienen en Internet, pero no tienen suficientes visitas o no tienen suficiente movimiento. Entonces, algo hay que hacer, ¿vale? Pues este curso puede ayudar. Y, por supuesto, a estudiantes de todo tipo que tengan interés, pues, por emprender en Internet. Claro, cuando hablamos por emprender, por emprendedor, siempre uno asocia ese sustantivo con aquella persona que ha estudiado administración o dirección de empresas, pero no siempre, ¿no? Porque el emprendedor puede ser cualquiera. Exacto, uno puede emprender sobre las áreas que conoce o tiene interés. Hay que comentar que estos cursos no tienen un perfil de entrada técnico, es decir, no hay que ser informático, no hay que ser ingeniero para realizar estos cursos. Cualquier persona podría hacerlo, siempre que tenga tiempo y ganas de emprender. De emprender, pero emprender vía Internet, no nos olvidemos. No nos olvidemos que es online, sí. Que es online, pero va dirigido sobre todo, pues, a esa persona que tiene ganas de emprender, como tú muy bien has dicho, Julio, pero ¿cómo se estructura para que el emprendedor comience el curso y lo finalice? Bueno, la estructura es modular, hay 5 módulos, y van desde el primero que trata, pues, el tema de estrategia, luego vendría tecnología, luego vendría una parte de marketing orientada al posicionamiento, luego vendría otra parte que sería un poco lo que es analítica web, y por último vendría implantación de tiendas. Es decir, de esta forma todos los aspectos que uno necesita pues quedarían cubiertos en los títulos. ¿El comercio electrónico está sustituyendo al comercio tradicional? No, entonces, para nada está sustituyéndolo, es una vía más, en la cual cada vez hay más aceptación, por lo tanto hay que estar. Nos estamos cada vez más acostumbrando a eso de comprar a través de Internet, o por lo menos visitar las tiendas a través de Internet. Por supuesto, no tenemos limitación de horarios, y además los clientes cada vez son más exigentes y quieren información. Entonces Internet es un canal donde puedes ver toda la oferta que tienes disponible.
¿Qué metodología se ha seguido para...? Porque no sé si un título ya estaba implantado, ahora surge uno nuevo, pero ¿qué metodología se ha seguido tanto en uno como en otro? Bueno, los dos títulos son nuevos y la metodología, bueno, hemos comentado que es online, pero eso hay que matizarlo un poco. Realmente los cursos son totalmente prácticos y el alumno va a realizar una serie de prácticas guiadas en cada uno de los aspectos fundamentales que va a tener que realizar, y la evaluación pues van a ser simplemente la evaluación de esas prácticas. Va a ser una evaluación continua del trabajo realizado. Y esa evaluación continua finaliza en un proyecto, ¿no? Sí, una vez finalizados los 5 módulos, para obtener el título hay que realizar, tanto en un título como en el otro, un proyecto final. En ese proyecto final lo que va a poner en práctica es todo lo aprendido en los 5 módulos y va a poner en marcha su propia idea. Es decir, el alumno dispondrá de un alojamiento de hosting profesional, tendrá su propio dominio, y la idea es que acabe lo que es el título pues con su propia tienda montada en un proveedor con su propio dominio y funcionando. Y funcionando, o sea que puede salir ya con la tienda bajo el brazo. Si tiene una idea y realmente la quiere montar, saldrá ya funcionando. Si es un proyecto que todavía no lo tiene muy mascado, tendrá su tienda, pero evidentemente no estará operativa. Eso ya depende un poco de cada uno. Sí. Por cierto, ¿cómo es el contacto? Claro, siendo vía internet, siendo online, tanto un título como otro, ¿cómo es el contacto con los profesores en este caso? También vía online, también se responde a todas las preguntas, todas las sugerencias de los alumnos. Exacto. Y se comparten entre el resto. Exacto, aparte de usar las plataformas que disponemos aquí en la universidad, vamos a realizar unas tutorías online. Por ejemplo, en un curso de 30 créditos ECTS serían 30 horas, en el de 40 créditos 40 horas, en el cual estarán los profesores vía videoconferencia pues explicando y resolviendo dudas a los alumnos. O sea que también los profesores uno puede disponer de ellos cuando quiera. Claro que sí, y es más, en el proyecto final pues cada alumno tendrá su tutor asignado, que es el que le va a guiar un poco. O sea que lo tenéis todo muy preparado porque dentro de nada ya comienza tanto un título como otro. Evidentemente, estamos ya casi en la salida. El 26 de marzo dan comienzo los 2 títulos. Pero antes creo que vais a realizar una jornada de comercio electrónico. Quizá eso nos sirva también para aquellos que todavía se lo están pensando, pues me apunto, no me apunto, para así que captarles. Exacto, es una buena ocasión de conocernos. Hay realmente hay 3 jornadas. La de Valencia es el día 10 de febrero en la ETSI de Telecomunicación, en el Salón de Actos. Luego tenemos el 7 en Alcoy y el 8 en Gandía. ¿Vale? Y más que presentación de los títulos, va a ser unas jornadas generales de comercio electrónico, en el cual queremos que la gente conozca de primera mano pues los pasos que tiene que seguir y los aspectos más importantes para rentabilizar su negocio en Internet. Sobre todo eso, ¿no? Ser rentables a través de Internet y más en los tiempos que corren. Exacto, hoy en día es una prioridad. Sí. Si uno no está en Internet, no existe. Bueno, todo depende del ámbito de trabajo. Hay comercios y empresas que tienen muy definido su segmento y funcionan bien a nivel físico. Todo depende. Es decir, ¿es bueno para todo el mundo? No es bueno para todo el mundo. Hay empresas que le puede ir muy bien Internet y otras que a lo mejor pues la propia competencia que se hace con su mundo físico pues puede hacer que le vaya mal. Es decir, hay que estudiar, no hay que lanzarse al vacío, hay que hacer, pues por ejemplo, un plan de empresa, hay que estudiar todas las opciones, ¿vale? Y esto es un poco lo que veríamos, por ejemplo, en el módulo 1. Claro, todos los pasos a seguir, ¿no? Claro. Que quizá a lo mejor uno llega con una idea, pero se da cuenta de que quizá a lo mejor esa idea en Internet a lo mejor no funciona. Exacto, porque a lo mejor le funciona muy bien a nivel local, pero en el momento que salta a Internet entra a competir con otras empresas que tienen mucho más poder de compra y ofrecen productos más baratos y no puede competir con ellas, con lo cual puede que sus propios clientes incluso se vayan a la competencia. Luego en ese caso a lo mejor no interesa, es decir, cada caso es un mundo y hay que estudiarlo. Hay que estudiar cada caso y sobre todo los emprendedores, ¿no? Siempre yo creo que, y aquí, bueno, en distintos programas de Politécnica tal cual, en la temporada pasada pues se hacía mucho hincapié, ¿no? Que el emprendedor, bueno, si una cosa sale mal, primero hay que aprender también de los errores
Que aquí parece que si has fallado alguna cosa, el emprendedor está mal visto y todo lo contrario. Exacto, es todo lo contrario. Habría que seguir un poco la filosofía Exacto. anglosajona. Es decir, uno fracasa, no fracasa, uno falla y lo que hace es aprender. Es decir, tiene mucha más experiencia para la siguiente vez. Entonces, posiblemente, como decimos aquí, la tercera va la vencida. Después de 2 fallos, en la tercera es cuando realmente tiene éxito. En cambio, aquí en España parece que si has fallado una vez ya te miran de... Te miran mal. Te miran mal, exactamente. O y ya no sirves, es justo o has todo lo contrario. fracasado. Uno aprende. ¿Y cómo aprende? Pues tropezando. Sí. Se encuentran los problemas y la siguiente vez no los tiene. Bueno, pues es una oportunidad. Además, en este caso, pues eso, es un proyecto final de curso donde uno puede ver si su idea encajaría o no encajaría en lo que se denomina el comercio electrónico. Pero una parte también fundamental también de que para que un título tanto de especialista como como profesional tenga éxito también es el profesorado, porque claro, en este caso, ¿con quiénes contáis? ¿Con profesores de la UPV? ¿Con expertos en la materia? Exacto, ese es un tema que es muy importante en los cursos de este tipo, que tienen una orientación totalmente práctica. Nosotros contamos con profesores de la universidad, de la UPV, y contamos también con profesores externos. Realmente, de toda la materia de que se componen los títulos, el 45% está dado por profesionales que trabajan en los campos de comercio electrónico, marketing, hosting, etcétera, que son los que nos van a aportar la última actualidad, lo último que está sucediendo, porque es su trabajo. Uno puede aprender precisamente de ellos. Por supuesto. ¿No? También se aprende del maestro. Claro. Bueno, ¿hasta cuándo va a permanecer abierta la matrícula? Pues hasta unos días antes, empieza el 26 de marzo, imagino que unos días antes se cerrará. Se cerrará. Bueno, de todas maneras, para aquellos que estén interesados, les remitimos al Centro de Formación Permanente, porque preinscripción y matrícula tiene que realizarse a través del CFP. A través del CFP, sí. También podéis localizar toda la información en nuestra web, que es cursocomercioelectrónico.com, y a partir de ahí pues ya uno puede visitarnos, ver la descripción, las prácticas que vamos a realizar, incluso hay unos botones ahí que pone preinscríbete aquí, y directamente enlaza directamente con el CFP para realizar lo que es un poco la preinscripción de datos, y luego ya nos pondríamos en contacto para realizar la matrícula. Bueno, ¿cuántas ideas esperas, ¿no?, con la puesta en marcha? Porque yo antes pensaba que te decía, uno ya no, pero me has comentado que no, que los dos se estrenan este año, este 2012. Sí. Como director de los dos títulos, ¿cuántas ideas esperas que salgan de ellos? Yo espero, pues aventurarse demasiado. Yo espero que salgan muchas. Dependerá la gente que entre realmente si trae ideas buenas o las va a generar directamente en el curso. Pero nosotros somos optimistas que puede ir bien. Hay una cosa que no he comentado antes en cuanto al perfil de entrada, que en el especialista universitario, bueno, pues el requisito es tener un título universitario, o bien 3 años de experiencia en el sector y, por supuesto, acceso a la universidad. Y en el profesional, el único requisito es tener acceso a la universidad. Ese es uno de los principales motivos por lo que por lo que distinguimos entre ambos títulos. Especialista universitario y profesional. Claro, si uno tiene una buena idea o quiere emprender en Internet, pues el que no tenga una carrera que no sea un impedimento para hacer realmente esa activación. Para que no la lleve a cabo, claro que sí. Bueno, pues nada, dirigido tanto a alumnos de la universidad como fuera de la universidad, como bien dices, ¿no? Que es un curso que no se cierra solamente a la comunidad universitaria de la Politécnica. Realmente el carácter es internacional. ¿Internacional? Sí, lo estamos intentando mover también por Latinoamérica. También están muy pendientes de lo que hacemos aquí. Claro. Hay buena sintonía. Bueno, para más información, tanto sobre el título de especialista universitario como el título de especialista profesional en comercio electrónico, nosotros os remitimos a la web del curso, www.cursocomercioelectrónico.com. Corrígeme. Exacto, es esa la página web. Bueno, pues Julio Miró, director de estos dos títulos, de los que hoy hemos hablado en Politécnica Tal Cual, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero. Simplemente animar a la gente, animamos a la gente a que se apunte. Yo creo que sí, yo creo que vale la pena. Bueno, pues animamos a la gente a que se apunte a los títulos de especialista universitario y el título de especialista profesional en comercio electrónico. Ya sabéis, más información en www.cursocomercioelectrónico.com o bien a través del CFP, donde debe de uno formalizar la preinscripción y posteriormente la matrícula.